El Ministerio Internacional Vasos de Honra presenta al pastor César Hernández con una palabra de Dios para tu vida. Yo le doy la bienvenida al Ministerio Internacional Vasos de Honra y le invito a que salude a la persona que tiene a su lado. Dígale: bienvenido a la casa del Señor. Dígale: Jesús le ama. Diga: Jesús tiene una palabra para su vida. Y mientras termina el saludo, también podemos ir al segundo libro de Reyes, capítulo 12. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, verso 4. El día miércoles su pastora compartía algo, y era la importancia del dar, Y el Señor habló diciendo a nuestra vida: hay que enseñarle al pueblo a dar desde el buen sentido de la palabra, porque el dar trae bendición para tu vida y para tu familia, ¿sí? Y muy curiosamente, al otro día leyendo la palabra me encuentro con esto, que tiene dos sentidos. Uno, lo que hacemos con la ofrenda y con el diezmo que usted da, tiene que ver con el sostenimiento de este lugar, con arreglar el templo de Dios, la casa de Dios, que usted cuando venga a la casa de Dios se sienta gozoso. Y esa fue la instrucción que Dios nos dio para este tiempo: arreglar su casa. Ahorita la ve muy solita, muy sin casi decoración, pero ya vamos a empezar a poner la casa del Señor hermosa. Diga amén a eso. Amén. Entonces mire, Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 4. Dice la palabra del Señor: y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que suele traerse a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada una persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de la mano de sus familiares, y reparen ¿qué? Los portillos del templo que se hallen, donde se hallen ¿qué? Otra vez, donde se hallen ¿qué? ¿Cuántas veces hay ahí grietas? Diga conmigo: una. Siga ahí conmigo, verso 6. Pero el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las... ¿Cuántas veces van? Del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joaida y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las qué? ¿Cuántas van? Del templo. Ahora pues, no tomáis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar ¿qué? ¿Las qué? ¿Cuántas van? Bien, del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener cargo para reparar ¿qué? ¿Las qué? Las grietas del templo. ¿Cuántas veces van? Bien. Hoy están excelente. Pero hay algo muy curioso. Dígale al de al lado: el Antiguo Testamento, dígale, era una sombra de lo que había de venir. Mire esto. ¿Y sabe qué era lo que había de venir? Dígale al de al lado: Cristo. ¿Sabe cuál es la tierra prometida? Dígale al de al lado: Cristo. Y por Él, y solo por Él, hoy usted y yo estamos en este lugar recibiendo palabra y siendo restaurados por Él para toda buena obra. Pero mire, como es una sombra de lo que había de venir, usted y yo debemos entender el contexto de lo que Dios quiere decir ahí. En ese tiempo, recuerde que hubo un exilio. Recuerde que el reino de Salomón, ¿qué pasó? Fue que dividido a causa del pecado. De ahí sale el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es conocido como el reino de Israel, y el reino del sur como la tribu de Judá, como la raíz de ¿qué? De David, que dice en Apocalipsis que ha
vencido. Y resulta que ese templo tenían que repararlo y tenían que arreglar todo lo que estaba agrietado, producto de toda la desobediencia, producto de las guerras, producto de los fracasos del pueblo de Israel y de la tribu de Judá. Más o menos entre el tiempo de los reyes, todo lo que fue gobernado hasta antes de la venida de Cristo, hubieron 20 reyes. ¿Cuántos? Ojo, en la tribu de Judá, en la tribu del sur, porque la tribu del norte desapareció. Dentro de esas tribus se perdieron 10. ¿Cuántas? No las encuentran, no pueden estar regados entre la gente del Medio Oriente, pero no, esa descendencia se perdió. Entonces solo quedó la tribu de Judá, donde es la descendencia de Jesús. ¿Está conmigo en eso? Pero pasa algo muy curioso, y es que entra en este contexto, entra la codicia en una mujer que se llama Atalía, y producto de esa codicia quiso usurpar el trono del reino de Judá. ¿Está conmigo? En el reino del sur. El reino del norte no lo vamos a nombrar acá, solo el reino del sur, o sea, el de la tribu de Judá. Y ella quiso usurpar el trono, y producto de querer usurpar el trono, mandó a matar a todos los descendientes del rey que estaba ahí. Pero un sacerdote dijo: no puede pasar eso. ¿Y sabe qué hizo? Escondió a un niño. ¿Y ese niño cómo se llamaba? Ese niño se llamaba Joás. Y era el descendiente para tomar era el heredero para poder tomar el trono. Pero había un pequeño problema, dígale al lado, un pequeño problema. ¿Y sabe cuál era el pequeño problema? Que ese rey tenía 7 años. 7 añitos. Cuando el rey lo escondió, cuando el sacerdote lo escondió. Pero mire, algo muy curioso, y fue que ese sacerdote empezó a tomar a este niño y empezó a instruirlo en la palabra de Dios, en el temor a Dios, junto con otras personas ahí, sin el consentimiento de Atalía. Entonces, producto de ver esto, dijeron: ya no puede seguir esta mujer ahí, vamos a quitarle el trono que ella quiso usurpar. Y entonces se unen ahí los sacerdotes y las personas que rodeaban a ese niño y quitan del trono a Atalía, y él empieza a reinar aproximadamente hacia los 8 años. Y dice la palabra que Joás hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y dice la palabra que fue agradable su caminar delante de Dios en todo lo que él decidió. Pero tuvo un pequeño problema, y fue que no quitó los lugares altos que representan la idolatría, que representan las personas que vienen a la iglesia pero que quieren seguir viviendo igual. Representan a aquellos que vienen a levantar las manos pero que no quieren cambiar. Eso representa a esas personas que se quedan aún adorando ídolos en los lugares altos. Y eso más adelante a Joás le costó. Pero en el tiempo de su gobierno, que fueron más o menos 40 años, su caminar fue recto. Solo tuvo ese pequeño error. De los 20 reyes que gobernaron la tribu de Judá, de esos 20 reyes, 5, solo 5 fueron excepcionales y caminaron delante de Dios correctamente. Y Joás fue uno de ellos. ¿Sabe solo por qué? Porque Dios le había hecho una promesa a David. Y la promesa de Dios hacia David
era que su reino iba a permanecer para siempre. Toma esta palabra, tómala para ti. No sé qué estás viviendo, pero algo sí te digo: Dios va a cumplir lo que Él te ha prometido. Dios está haciendo para cumplir las promesas que Dios te ha dado. Tal vez no es el vehículo que tú sueñas. Tal vez a ti te gustaría viajar en primera clase. ¿A cuánto les gustaría viajar en primera clase? Con excelente comida, una vista espectacular, ¿cierto? ¿A cuánto les gustaría ver? Sea sincero. Bien, ¿cierto? Pero de pronto Dios te está haciendo llegar al lugar en chiva o en burro, y como que tú dices: no me cuadra. No importa lo que estás viviendo, Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Amén. Gloria a Dios. Pero como esto es una sombra de lo que había de venir, prácticamente lo que esto me está enseñando es que Joás, junto con el sacerdote que estaba ahí, que es Joaida, querían traer una renovación espiritual al pueblo. Otra vez, ellos dos querían traer una renovación espiritual al pueblo. Entonces, si a usted le gusta ponerle títulos a este mensaje, podría ponerle: tiempo de restaurar las grietas. Tiempo de restaurar las grietas. Y quiero que vaya primero al 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, verso 17. Entonces, parte de lo que él quería hacer era esto. Permítame un segundo. Era traer una renovación espiritual al pueblo. En ese tiempo, lo que sucedía era que el pueblo iba al templo a hacer sacrificios, ¿cierto? Y usted recuerda el atrio, ¿no? Y recuerda el tabernáculo. Y recuerda el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde el pueblo hacía eso. Y Dios dice, Dios por sí decide y dice: ya no quiero vivir más en tiendas, ahora voy a habitar en ellos. Y lo que era el tabernáculo ahora se trasladó a nuestro corazón, a nuestro corazón. Por eso quiero que junto conmigo, ahí en el libro de Corintios encontramos este pasaje que nos insta, sino que se me perdió. Espérame un segundito. Donde la palabra nos insta a que somos templo del Espíritu Santo. 1 de Corintios capítulo 3, verso 14. No, verso 16, está bien. 1 de Corintios 3, verso 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Dice: el cual sois vosotros, santo. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces mire esto: ese antiguo tabernáculo, ese antiguo templo,
Dios decide trasladarse ¿a dónde? A nuestro. Los dos templos, toda la figura del Antiguo Testamento, Dios empieza a mudarla a nuestro, póngale cuidado, lugar del sacrificio. El lugar del sacrificio donde mataban los animales, que representa nuestra carne. El lugar santo, que representa donde llegaban ellos al lugar, bueno, estaban en el lugar del lavamiento, estaban en el lugar, en la puerta, en el pórtico, antes de entrar en el lugar santo. Habían 5 pilares que representan los 5 ministerios, y entraban al lugar santo. ¿Qué representa el lugar santo? Diga conmigo: el alma, donde están las emociones, ¿verdad? Y luego sigue el lugar santísimo, que representa ¿qué? Mi corazón, mi espíritu, mi espíritu, alma y cuerpo. Y Dios da la instrucción y dice: es tiempo de sanar las grietas. Díganle al lado: es tiempo de sanar las grietas. Entonces, son 2 sentidos. El Señor nos habla a nosotros, al Ministerio Internacional de Vasos de Honra: es tiempo de arreglar el templo, y gloria a Dios por ello. Y nos dio una instrucción clara en cuanto a eso. Pero más allá de eso, el Señor también dijo, y el mensaje es este: es tiempo de que el pueblo sane las grietas de su templo. Y como lo que buscaba Joás y Joaida era un tiempo de renovación, va muy alineado a lo que está en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, parte de esa renovación es comprender esto. Mire, viene del griego anakainosis. Dígale al lado: akanaiosis, dígale. Eso significa renovación. Y cuando hablamos de esa renovación, estamos hablando de que nuestro entendimiento, que nuestra visión, nuestra moral, nuestra espiritualidad cambia al pensamiento y a la mente de Dios. Otra vez, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra manera de pensar cambia al pensamiento de Dios. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios? Dígale al de al lado: la palabra de Dios. Yo no puedo hablar de renovación espiritual si no vivo conforme a la palabra. Yo no puedo hablar de renovación espiritual si no vinculo al Espíritu Santo en mi vida. Yo no puedo hablar de renovación espiritual si sigo pecando y orando creyendo que voy a empatar. No hay empate, mi amado. El que peca y el que ora no empata. No. El que peca va para un camino, y ese camino se llama muerte. Diga amén. El que peca va hacia un camino, y es la muerte. Por eso el Señor ha dicho: yo he puesto 2 caminos delante de ti. Un camino que te lleva a la vida y un camino que te lleva a la muerte. Y Jesús fue claro diciendo: hey, yo soy el camino, yo soy la palabra, yo soy el cumplimiento, yo soy el verbo hecho carne. Yo soy la palabra de Dios. Entonces no puedo hablar de los grandes sueños de Dios, de las grandes promesas de Dios, de los grandes alcances que Dios tiene para mi vida, para mi ministerio y para mi familia, si yo no he reparado el templo.
si yo no he sanado las fisuras que hay en el templo? Y para eso quiero remitirme a una historia, y es ver cuando Lázaro resucita, cuando Jesús se para y dice: Lázaro, ven fuera. Y todo el mundo, wow, resucitó. Y Jesús dice a sus discípulos: desatadle. Mire esto, ¿sabe qué tipifica eso? Lo que usted y yo vivimos. Primero estábamos muertos. ¿Cuántos estábamos muertos en los deleites del pecado? ¿Cuántos? Todos. Y tal vez Dios nos llama así, dice: Lázaro, Miguel, Armando, José, César, sal fuera, levántate. Y entonces Él nos da vida. Diga amén. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Cuál fue la segunda instrucción? Desatadle. ¿Y por qué Jesús dice desatadle? Porque tú y yo, cuando llegamos a una iglesia, llegamos a un hospital del alma. Llegamos con nuestro cuerpo viciado a malas conductas. Tal vez en el mundo veías pornografía, tal vez en el mundo bebías alcohol, tal vez en el mundo consumías drogas, tal vez en el mundo practicabas homosexualismo, tal vez el lesbianismo, tal vez la promiscuidad. Entonces tu cuerpo está viciado porque le gusta deleitarse en las cosas del pecado. Y en el Antiguo Testamento hay una historia muy linda, que es la historia de Mefiboset, un hijo de Jonatán lisiado. No podía caminar, de pronto inútil para otros, de pronto un problema. Para algunos lo sentían como un bastardo, como un error, como alguien que no sirve para nada. Y de pronto, antes de que tú llegaras a Dios, eras así. De pronto nadie te daba el valor que tú tenías. De pronto eras un problema para tu papá, un problema para tu mamá. Tal vez nadie creía en ti. Tal vez nadie daba un peso por ti. Y estabas como Mefiboset. Pero saben, Mefiboset era un hijo de un rey. Diga, un hijo de un rey, diga. O sea, un príncipe. Un príncipe. Pero en su condición no se veía como príncipe. Si no sabes cómo se veía, como un estorbo, como alguien que depende de algo. ¿Me hago entender? Como alguien que tal vez no es como tú y como yo, que nos acostumbramos, todos los días nos levantamos, tal vez nos bañamos. Algunos de pronto no se bañan, sí, pero normalmente nos bañamos. ¿Sí o no? Ay, Dios mío. Vamos al baño, hacemos nuestras necesidades, nos acostumbramos. Pero Mefiboset sí tenía que decir: oiga, alguien que me lleve, oiga, alguien que me bañe, oiga, alguien que me alimente. Porque era ¿qué? Lisiado. Pues así está nuestra alma, lisiada. Tal vez te sientas enfermo por dentro. Te es fácil saludar a tu hermano, te es fácil caminar, saludar a tus amigos, pero por dentro te estás sintiendo que te mueres. Por dentro estás luchando con un pecado que para todo el mundo es oculto, pero para Dios no. Tal vez nadie entiende la lucha interna que tienes porque estás lisiado del alma. Y esas grietas son las que Dios quiere sanar. Esas grietas son las que Dios dijo: no, ya no puedes caminar más así. Es tiempo de que sean restauradas esas grietas. Por eso el libro de Isaías, capítulo 55, capítulo 61, mira cómo expone esto.
dice lo siguiente, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a liberar a los presos, o darle apertura a la cárcel de los presos. ¿Sabes de quién está hablando? De Cristo, de Jesús, de aquel que pagó el precio para que tú seas restaurado totalmente, de aquel que llevó tu pecado sobre su cuerpo, de aquel que llevó tu enfermedad sobre la herida, sobre su costado, aquel que pagó el precio más alto. Por eso tú vales mucho. Dile al lado, dile: tú vales mucho. Dígale, dile: tú vales la sangre de Cristo. Eres incalculable, hijo. Tienes un precio muy alto. Tú vales mucho. Tú vales mucho. Porque Jesús pagó el precio por ti. Porque Él dijo: merecía morir, pero yo voy a darle vida. Yo voy a pagar el precio. Yo voy a pagar el precio por Él. Y hoy en día tal vez estás así, lisiado del alma. Entonces no puede pasar que aún conociendo a Dios tú pretendas seguir viviendo igual, seguir pecando igual. No. Es tiempo de cerrar las grietas. Es tiempo de cerrar las grietas. Y cuando hablo de un hospital del alma, es porque sencillamente hay situaciones en la vida que generan un trauma en tu vida. Y la raíz etimológica de la palabra trauma significa herida. Y tal vez has venido cargando durante toda la vida una herida en tu alma que no has podido sanar. ¿Sabes cuál herida? Una decepción. De pronto nunca esperabas que papá te pudiera abandonar. Nunca pensaste que tu papá pudiera engañar a mamá, serle infiel. O tal vez no has perdonado el momento en que tu papá salió de la casa y dijo: los abandono. Alguien que depositaste toda tu confianza, y de un momento a otro te falló. Y esa decepción marcó tu alma. Y hoy en día no entiendes por qué estás viviendo eso. Una traición marcó tu alma. Y aún no has podido perdonar a aquel que te robó, a aquel que te engañó y te hizo creer, vulneró tu inocencia, aquel que no te hizo que tú soltaste toda la confianza de tu corazón y te traicionó. Aquel esposo, aquella esposa que tú pensaste que nunca te iba a ser infiel, que le juraste amor eterno en un altar, y de un momento a otro te falló. Y tu alma quedó herida ahí, quedó con un trauma ahí. O tal vez violación. Tal vez ese tío que tú amabas, ese papá, ese que decía ser tu papá y abusó de ti. Ese primo que te cogió y abusó sexualmente de ti y dejó un trauma en tu alma y no has podido sanar eso. Y ahorita estás sufriendo en tu matrimonio culpa de esa violación. O tal vez el maltrato de papá. La mayor palabra de papá para decirte te amo era un golpe y generó un trauma en ti. No te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Es tiempo de sanar las heridas. Hoy va a haber libertad en este lugar. Padre, yo ato todo espíritu de retaliación, de venganza, Señor, queda sin poder, no tiene autoridad, Dios. Hoy hay libertad en este lugar del alma. Espíritu Santo, tal vez la mayor palabra de amor que tu papá te dio
puede decirte: no sirves para nada, vas a ser un fracasado, vas a ser un ladrón. O puede decirte: tú no sientes, tú no eres capaz. Tal vez esa fue la mayor palabra que tu papá dio, o tu mamá. Tal vez la caricia que te dio fue un golpe, y eso generó un trauma en tu corazón. Eso generó un trauma en tu alma. Y hoy te sientes que estás peleando en desventaja. Hoy te sientes que te ahogas. Hoy sientes morirte internamente. Has pensado abandonar el camino de Dios, producto de esa fisura en el alma. Hoy papá está en este lugar y quiere sanar tu corazón. Tal vez en tu corazón hay una querella en contra de Dios, de por qué tu hogar se destruyó, de por qué tal vez esa persona te defraudó cuando tú entregaste todo. Pero hoy papá te dice: aquí está papá, aquí está el que quiere sanar tu corazón. Olvídate del entorno, olvídate del que tienes al lado. Hoy Jesús está tocando tu corazón. Hoy Jesús está tocando tu corazón. Tal vez hay recuerdos que no han sanado. ¿Sabes? Cuando hay dolor en el corazón, tu cerebro genera algo que científicamente se llaman tatuajes mentales. Y estás bien y de un momento a otro recuerdas ese dolor que te causaron cuando eras niña. Recuerdas ese abuso que hizo ese hombre en contra de ti, mujer. Cuando estás con tus hijos, recuerdas el dolor que papá ocasionó en tu corazón. Y no has podido salir de ahí. Y no has podido salir de ahí. Espíritu Santo, oh Rebesa, oh Rababasa. O tal vez hay dolor entre los familiares. Tal vez en tu familia no se pueden ver los tíos, los hermanos, suegro y yerno, suegra y nuera. Y es tiempo de sanar, es tiempo de perdonar, es tiempo de perdonar. Levanta tus manitos ahí donde estás y permite que Jesús sane tu corazón. Permite que Jesús. Oh, Robosai. Si tú puedes pedir, toda la iglesia cierra sus ojos. Toda la iglesia cierra sus ojos. Si tú sientes que hay fisuras en tu alma, si tú sientes que hay fisuras en tu alma, que hay algo que sanar, que Dios tiene que sanar tu corazón y tu alma. Tal vez recibiste vida, resucitaste en Cristo, tienes la salvación, pero sientes que hay una herida en tu alma que Dios debe sanar. Muy respetuosamente pide permiso en el lugar que estás y pasa al frente, porque vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Pasa aquí al frente. Dios va a sanar tu corazón. Dios va a sanar tu corazón de esa decepción, de esa herida del alma, del corazón, de eso que aún te cuestionas por qué pasó, de eso que aún te cuestionas por qué pasó, que aún no es entendido por qué Dios lo permitió. Oh, Saibarra. Oh, Rabababa. Yo sé que hay más.
Yo sé que hay más. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Y a ti que pasaste aquí al frente, papá hoy te trajo para sanar tu corazón. No vas a sufrir más, hijo. El tiempo de sufrimiento pasó. Y el enemigo te va a devolver todo lo que el diablo te robó. Todo te lo va a devolver. El Señor te va a devolver lo que el enemigo te robó. Todo. En Dios hay restitución. Poder de Dios. Oh, déjalo que entre. Déjalo que entre el corazón. Deja que Él va a tocar la herida. Oh, Roy Basai. Oh, Sai Baraba aquí. Oh, Ray Basai.